Bienvenidos a Mundos Insólitos, donde exploramos lo más fascinante y misterioso que el mundo tiene para ofrecer. Hoy tenemos un tema que ha cautivado a la humanidad durante siglos, las profecías de Nostradamus. Este misterioso vidente del siglo XVI dejó una serie de cuartetos que, según muchos, predicen eventos que podrían ocurrir en el futuro. En este video, exploraremos las 10 profecías más impactantes de Nostradamus para el año 2025 y analizaremos cómo podrían estar relacionadas con los eventos que estamos viviendo hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido fascinante. Comencemos. Número 1. Centuria y Cuarteto 46. Muy cerca de la gran ciudad. Dos hermanos serán consumidos por la misma guerra. El gran líder será arrastrado por la multitud. Y un gran desastre sucederá en el curso del tiempo. Este cuarteto parece predecir un evento de gran magnitud, como un conflicto bélico devastador que involucra a potencias o regiones clave. El uso de hermanos podría indicar alianzas o rivalidades dentro de un mismo bloque geopolítico o cultural. La caída de un gran líder sugiere un cambio de poder significativo, que podría estar relacionado con una revolución, un golpe de Estado o la caída de un régimen autocrático, debido a la presión popular o de la sociedad. El gran desastre podría ser el resultado de esa guerra o crisis, que podría afectar no solo a las naciones involucradas, sino tener repercusiones globales, ya sea a través de consecuencias económicas, sociales o ambientales. Conflictos bélicos internacionales. La frase podría referirse a la posibilidad de una guerra mundial o de un gran conflicto entre potencias globales que involucra a países cercanos entre sí. Por ejemplo, la actual guerra en Ucrania ha generado preocupaciones sobre un conflicto a gran escala, con implicaciones para Europa y el mundo entero. Caída de líderes autocráticos. Podría ser una referencia a la caída de gobiernos autoritarios en el futuro, similar a lo que ocurrió con la primavera árabe o incluso el derrocamiento de figuras autoritarias como Muammar Gaddafi en Libia. El gran líder sería un dictador o presidente derrocado por las protestas y el levantamiento de la gente. Una crisis global. El gran desastre podría implicar una crisis económica global que tiene consecuencias profundas en las naciones y pueblos del mundo. Esto puede estar vinculado a la creciente desigualdad económica, el colapso de mercados o incluso el cambio climático como causante de desastres naturales. Número 2. Centuria 2. Cuarteto 41. La Tierra temblará por un largo periodo. Los terremotos arrasarán las grandes ciudades. La gente se desbordará por el pánico. El cielo será oscuro. El sol será oscurecido. La predicción de Nostradamus podría estar describiendo un escenario de crisis global a través de desastres naturales, específicamente terremotos, que afectarán a las grandes ciudades. En la actualidad, ya estamos viendo un aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos naturales extremos, que incluyen terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos debido al cambio climático. Por ejemplo, terremotos y desastres naturales. En los últimos años, hemos visto terremotos devastadores en Turquía, Haití, México y Japón. Si bien la actividad sísmica en sí no ha aumentado drásticamente, la devastación que puede causar un terremoto en una ciudad densamente poblada sigue siendo un gran riesgo. La predicción de Nostradamus podría estar hablando de un futuro donde estos desastres se vuelven más frecuentes o más destructivos, afectando zonas urbanas densamente pobladas. Cambio climático y oscurecimiento del cielo. En cuanto al cielo oscuro, este fragmento podría estar relacionado con los efectos del cambio climático, como incendios forestales masivos que oscurecen el cielo, o la contaminación atmosférica que afecta la calidad del aire en muchas ciudades. También podría interpretarse como las nubes de polvo de grandes tormentas solares o eventos volcánicos que oscurecen la luz solar, un fenómeno que ya ha sucedido en la historia. Pánico social y caos. El pánico social ante desastres naturales o crisis globales está más presente que nunca en nuestra sociedad moderna. La falta de preparación en muchos países y la creciente inseguridad mundial podrían generar un colapso de la estabilidad social en caso de grandes desastres. Esto podría incluir disturbios, saqueos y un aumento en la ansiedad colectiva a medida que la gente lucha por sobrevivir. Número 3. Centuria 8. Cuarteto 1. El gran hombre será golpeado por un rayo. Un mortal será derrotado por el rayo. La gran ciudad será invadida por las olas. El gran poder será roto. Este cuarteto de Nostradamus, al igual que muchos de sus escritos, tiene un aire de catástrofe global. Al comparar sus profecías con la realidad actual, podemos hacer las siguientes observaciones. Caída de líderes. La gran hombre golpeado por un rayo y el mortal derrotado por el rayo podrían ser representaciones de la caída repentina de figuras públicas debido a escándalos, crisis o desastres. Esto puede verse en la política moderna, donde un presidente o un líder mundial puede ser derrocado o perder el apoyo popular por una serie de eventos inesperados, por ejemplo, un escándalo de corrupción, un mal manejo de una crisis, etc. Desastres naturales. La gran ciudad invadida por las olas parece una referencia a desastres naturales, como tsunamis o inundaciones.
Esto es especialmente relevante hoy en día, con la creciente amenaza de aumento del nivel del mar debido al cambio climático, que pone en peligro a muchas ciudades costeras. También podría referirse a olas de refugiados o migrantes que invaden ciudades en busca de seguridad debido a guerras, pobreza o desastres naturales en sus países de origen. Desestabilización de grandes potencias. El gran poder será roto es una frase que puede interpretarse en el contexto de la declinación de potencias globales. Esto podría relacionarse con el crecimiento de potencias emergentes como China y la India, y la posible disminución de la hegemonía de países como Estados Unidos. Además, la crisis global causada por el cambio climático, las pandemias o los conflictos bélicos podría desencadenar una desestabilización de los grandes poderes mundiales. Número 4. Centuria 3. Cuarteto 2. Del lugar donde el sol se oculta. Nacerá un gran líder. Una gran guerra se desatará. La humanidad será arrasada por su ira. Este cuarteto de Nostradamus describe una serie de eventos que parecen alinearse con una visión apocalíptica, en la que un líder poderoso emerge, desatando una guerra devastadora que arrasará con la humanidad. Al comparar esta profecía con la realidad actual, podemos observar algunos paralelismos y posibles interpretaciones. El ascenso de un líder fuerte. En la actualidad, hemos visto cómo líderes carismáticos o autoritarios han surgido en tiempos de crisis. Algunos ejemplos incluyen figuras populistas o autoritarias en diversas partes del mundo, como Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia, o incluso figuras de la política de Oriente Medio que aprovechan las tensiones sociales y económicas para ganar poder. Estos líderes, a menudo con un discurso de confrontación, pueden estar generando un clima propenso para un conflicto. La amenaza de una gran guerra. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia están en aumento. A medida que las naciones compiten por la supremacía tecnológica, el control de recursos naturales o las alianzas militares, existe una creciente preocupación por la posibilidad de una guerra de gran escala. Esto se ve reflejado en las tensiones por el control del mar de China Meridional, el conflicto en Ucrania, o los desafíos en el Medio Oriente. La destrucción de la humanidad. Esta parte de la profecía es la más alarmante, sugiriendo que las guerras y los conflictos no solo destruyen naciones, sino que pueden llevar a la humanidad a un estado de desesperación y colapso. En términos modernos, esto puede estar relacionado con el riesgo de una guerra nuclear o catastrófica, que podría tener efectos devastadores a nivel global. Las preocupaciones sobre el uso de armas nucleares, el cambio climático y las amenazas existenciales son temas cada vez más discutidos en la geopolítica actual. Número 5. Centuria 2. Cuarteto 28. Los soldados marcharán sobre el continente, con los países destrozados por el odio y la lucha. Un gran líder llevará la guerra a la muerte. Los cielos se oscurecerán con la sombra de la tormenta. Este cuarteto refleja una visión apocalíptica en la que las naciones se sumergen en el caos debido a la guerra, el odio y la lucha interna. Al comparar esta profecía con la situación mundial actual, encontramos varios paralelismos preocupantes. Guerras internacionales y desplazamientos militares. Los soldados marcharán sobre el continente parece hacer referencia a la posibilidad de una guerra a gran escala, similar a las dos guerras mundiales o los conflictos militares que involucran a múltiples países. La invasión rusa de Ucrania, el aumento de las tensiones en Asia con China y Taiwán, y las crecientes rivalidades entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China son ejemplos de cómo las fuerzas militares podrían entrar en acción a gran escala. Tensiones internas y polarización. La referencia a países destrozados por el odio y la lucha parece resonar con las crecientes divisiones internas en muchos países, desde la polarización política en Estados Unidos hasta las tensiones sociales y étnicas en diversas partes del mundo. Estos conflictos internos, alimentados por la desinformación, el populismo y el extremismo, podrían desestabilizar naciones enteras. Liderazgo autoritario y militarismo. El gran líder que lleva a la guerra puede referirse a la aparición de líderes autoritarios o militaristas que ven en el conflicto una forma de consolidar su poder o avanzar en sus agendas. El ascenso de líderes como Vladimir Putin, Kim Jong-un, o incluso algunos líderes populistas de derecha en Europa y América Latina podría ser un reflejo de esta profecía. Crisis global y catástrofes. Los cielos oscuros podrían simbolizar la creciente ansiedad y el temor a los desastres globales, como el cambio climático, las pandemias o las guerras nucleares. La tormenta podría ser una metáfora de estos eventos catastróficos, que están cada vez más presentes en la conciencia global. Número 6. Centuria 7. Cuarteto 7. El gran poder será despojado de su fuerza. El rey caerá ante su pueblo. La guerra se desatará en todo el continente, y la humanidad se debatirá entre la vida y la muerte. Declive de grandes potencias. El gran poder será despojado de su fuerza puede referirse a cómo las potencias mundiales están perdiendo su poder o enfrentando desafíos internos. Esto podría ser el declive de superpotencias tradicionales como Estados Unidos, cuyo poder en la política mundial ha sido cuestionado por la aparición de nuevos actores como China y Rusia, que están buscando redefinir el orden mundial. Además,
La crisis económica y social en muchos países, junto con las crecientes tensiones políticas, pueden llevar a una pérdida de poder de los líderes. Caída de líderes autoritarios. La imagen del rey caerá ante su pueblo se puede comparar con el fenómeno de los movimientos populares contra los líderes autoritarios, lo cual es cada vez más común en varias partes del mundo. Los recientes movimientos de protesta en países como Irán, Venezuela, Myanmar o Bielorrusia reflejan cómo los pueblos están desafiando a sus gobernantes y luchando por sus derechos, llevando a algunos líderes a perder el poder o ser derrocados. Riesgo de una guerra continental. La guerra se desatará en todo el continente es un tema alarmante, que podría estar relacionado con las crecientes tensiones geopolíticas que se viven en varias partes del mundo. El conflicto en Ucrania, la competencia por recursos naturales, y la posible confrontación entre grandes potencias como China y Estados Unidos sobre el control de la tecnología o áreas estratégicas, son ejemplos de cómo un conflicto regional podría escalar a una guerra continental o incluso mundial. Lucha por la supervivencia. La frase "la humanidad se debatirá entre la vida y la muerte" puede verse como una predicción de las consecuencias de estos conflictos. Los desastres humanitarios, el sufrimiento de las poblaciones afectadas por la guerra, y los efectos del cambio climático podrían poner a la humanidad en una lucha constante por su supervivencia. Las imágenes de migrantes huyendo de la guerra, las hambrunas en regiones devastadas por el conflicto, y los millones de muertos en guerras como la de Siria, nos muestran cómo la humanidad ya está experimentando esta lucha entre la vida y la muerte. Número 7. Centuria 8. Cuarteto 12. Un nuevo rey de terror llegará. El gran terremoto desbaratará las ciudades. El pueblo se levantará en ira. La oscuridad será más fuerte que nunca. Ascensión de un líder temido. El nuevo rey de terror podría estar relacionado con líderes autoritarios que han ganado poder recientemente, como los presidentes que han consolidado su control absoluto sobre sus naciones, o con el ascenso de figuras políticas que utilizan el miedo para mantenerse en el poder. Ejemplos de estos líderes del terror pueden ser figuras como Kim Jong-un de Corea del Norte o líderes de movimientos populistas que buscan eliminar la democracia y la oposición. Desastres naturales y cataclismos. La idea de un gran terremoto puede verse como una metáfora de los grandes desastres naturales que cada vez parecen más frecuentes debido al cambio climático, como huracanes, tormentas o terremotos destructivos. Además, si se interpreta como un terremoto figurativo, podría reflejar las crisis globales que desestabilizan el orden político y social, como la pandemia de COVID-19 o las crisis económicas. Revoluciones y protestas populares. El levantamiento del pueblo en ira refleja el creciente descontento con los gobiernos y el sistema global. Las protestas por la desigualdad, la injusticia y la represión están sucediendo en todo el mundo. Las luchas por derechos civiles, el cambio climático, o contra las políticas autoritarias son parte de la ira popular que se está intensificando. Esto se ha visto claramente en protestas masivas en países como Irán, Francia y la Primavera Árabe, donde los pueblos se levantaron contra las tiranías. La oscuridad como una metáfora del caos global. La frase "la oscuridad será más fuerte que nunca" podría reflejar la sensación creciente de desorden y desesperanza que afecta a muchas personas debido a la crisis climática, los conflictos bélicos y la falta de seguridad económica. La sensación de que el mundo está en un periodo sombrío de incertidumbre y angustia es una preocupación muy real en la actualidad. Número 8. Centuria 4. Cuarteto 51. El viento traerá la destrucción. Los cielos se oscurecerán por el humo. Las aguas arrasarán las tierras costeras. Y el hombre se enfrentará a la cólera del cielo. Fenómenos de viento destructivos. Los huracanes y tormentas tropicales están causando destrucción masiva. Huracanes como Katrina, 2005, y Dorian, 2019, han demostrado la capacidad de estos vientos para arrasar ciudades y comunidades costeras. Además, los tornados, especialmente en los Estados Unidos, también se han intensificado en fuerza y frecuencia en los últimos años, lo que refleja el potencial destructivo mencionado en la profecía. Oscurecimiento de los cielos por humo. Las grandes olas de incendios forestales, como los ocurridos en Australia, Miami, han sido tan grandes que el humo ha oscurecido los cielos a miles de kilómetros de distancia. Además, el cambio climático está haciendo que estos incendios sean más comunes, lo que también aumenta la cantidad de humo y smog en la atmósfera. Este fenómeno se puede ver como una interpretación literal de los cielos oscurecidos por el humo. Además, Miami ha experimentado olas de calor extremo, exacerbadas por el cambio climático, lo que ha afectado la calidad del aire y ha incrementado la contaminación atmosférica. Esto, sumado a los incendios forestales que puede generar smog y oscurecer los cielos. Inundaciones y el aumento del nivel del mar. Las tierras costeras están siendo cada vez más vulnerables al aumento del nivel del mar. Esto ha provocado la erosión de costas y la inundación de ciudades costeras. Por ejemplo, las ciudades del Caribe, el sudeste asiático y algunas áreas de los Estados Unidos, como Florida, enfrentan el riesgo de inundaciones a medida que sube el nivel del mar. Las tormentas más fuertes y las mareas de tormenta también están llevando a inundaciones más devastadoras. La cólera del cielo.
La cólera del cielo parece representar los fenómenos meteorológicos extremos y, en un nivel más metafórico, podría sugerir las consecuencias del cambio climático. La humanidad está luchando contra la furia de la naturaleza, que se ve reflejada en el aumento de tormentas, sequías y olas de calor extremas que afectan a las poblaciones más vulnerables. Número 9. Centuria y Cuarteto 50. En el año 2025, habrá un gran cataclismo. Las aguas invadirán la costa. El fuego de la guerra consumirá las tierras. Y la humanidad enfrentará su último juicio. Nostradamus habla de un gran cataclismo, un evento global de magnitud catastrófica que podría englobar desastres naturales, guerras u otros eventos apocalípticos. A pesar de que la fecha exacta de un cataclismo es incierta, el término cataclismo podría referirse a la combinación de varios factores que actualmente están ocurriendo o podrían ocurrir en un futuro cercano. Cambio climático. La intensificación de fenómenos climáticos extremos, huracanes más fuertes, sequías, olas de calor, podría representar este cataclismo. Tensiones políticas y conflictos. La guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en varios puntos del mundo, especialmente entre grandes potencias, está generando un clima global de inestabilidad. Las aguas invadirán la costa. Nostradamus menciona específicamente que las aguas invadirán la costa, lo que podría interpretarse como inundaciones catastróficas debido al aumento del nivel del mar o tsunamis. Cambio climático y aumento del nivel del mar. Científicos y expertos en medio ambiente han advertido sobre el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares y el calentamiento global. Muchas ciudades costeras ya están viendo inundaciones más frecuentes y la amenaza de un futuro más devastador si no se mitigan los efectos del cambio climático. Ejemplos como Miami, Venecia y Ámsterdam ya están tomando medidas ante la amenaza de inundaciones, y varias naciones costeras están perdiendo tierra debido a la erosión. El fuego de la guerra consumirá las tierras. Profecía. La referencia al fuego de la guerra probablemente hace alusión a la devastación causada por conflictos bélicos, especialmente aquellos que involucran armamento masivo o tecnologías destructivas como las armas nucleares. Conflictos bélicos globales. La guerra en Ucrania ha sido una de las tensiones bélicas más significativas en Europa en décadas. Además, las tensiones entre Estados Unidos y China, así como la amenaza nuclear que se cierne sobre Corea del Norte, entre otros, hace que la posibilidad de una guerra devastadora sea cada vez más real. El fuego también puede referirse a la proliferación de armas nucleares o la intensificación de guerras civiles y conflictos en regiones como el Medio Oriente, África y Asia. Y la humanidad enfrentará su último juicio. Profecía. Este verso sugiere que, tras los desastres naturales y los conflictos bélicos, la humanidad enfrentará una especie de juicio final como resultado de sus acciones, un castigo o una consecuencia por el daño que ha hecho al planeta o a sus propios habitantes. Cambio climático como juicio. El cambio climático es a menudo considerado como una de las mayores amenazas existenciales para la humanidad. El juicio final podría interpretarse como un momento de rendición de cuentas, cuando la humanidad debe enfrentar las consecuencias de la explotación irresponsable de recursos naturales, la contaminación y la falta de acción frente a la crisis ambiental. La desigualdad social, el colapso de los ecosistemas y el desgaste de los recursos podrían ser elementos de ese juicio, en el que la humanidad se ve forzada a enfrentar su destrucción o su redención. Número 10. Centuria 3. Cuarteto 25. Una gran peste asolará a la humanidad. Las tierras quedarán vacías y desoladas. Las grandes ciudades caerán en ruinas. Y los hombres se volverán contra sí mismos. La profecía de Nostradamus parece resonar con varios de los desafíos globales contemporáneos. En primer lugar, la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero se puede ver como una gran peste que alteró profundamente las sociedades, sistemas de salud y economías. En cuanto a la desolación de las tierras, el cambio climático, las sequías, las inundaciones y la desertificación están alterando el paisaje global, dejando zonas inhabitables y afectando la vida en muchas regiones. En lo que respecta a las grandes ciudades, varias urbes, especialmente en áreas costeras, enfrentan amenazas como el aumento del nivel del mar y la sobrepoblación, lo que podría llevar a su colapso o declive. Finalmente, la polarización social, los conflictos civiles y la violencia en muchas partes del mundo, como la creciente tensión política y social, reflejan cómo las personas se están volviendo contra sí mismas en un contexto de crisis global. Aunque no es un reflejo exacto de la profecía de Nostradamus, estos eventos apuntan a una serie de predicciones que parecen tener un paralelo con la situación actual en el mundo. Y ahí lo tienen, las 10 profecías más sorprendentes de Nostradamus para el 2025. ¿Crees que estas predicciones se cumplirán o son solo coincidencias? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Mundos Insólitos y activar las notificaciones para seguir explorando más misterios del mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.